saludo con mucho gusto a un verdadero abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, así como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia, situación que nosotros aquí en Sin Censura pues respaldamos al 100%, el queridísimo César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? César, ¿cómo te va? Muy bien, Toño, con el placer de saludarte a ti y a Paco. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Un saludo a Pepe. Esperemos que se encuentre mejor. Siempre se le extraña cuando no convive con nosotros. Y me parece que lo que dice Paco tiene toda la razón. Fíjate, estamos viendo un grupo de trabajadores del Poder Judicial que están siendo manipulados porque se sabe en todo momento que sus derechos laborales están protegidos, incluso con la misma reforma constitucional. Pero nos damos cuenta cuando escuchamos, ¿no?, a personajes o a líderes dar diferentes entrevistas en medios de comunicación amenazando que ellos van a influir en cuanto a resoluciones que se podrían llevar a cabo. Esto significa que es algo que comúnmente realizan, ¿no? Me parece que todos sabemos que el paro que ellos han estado realizando es un paro ilegal, incluso no está contemplado en las leyes, y así es muy fácil, ¿no?, irte a paro cuando pues simple y sencillamente siguen pagando por no realizar el trabajo por el cual te contrataron. Y me parece que también podemos ver, y el día de hoy es buen tema, recordar que el karma siempre nos alcanza a todos, ¿no? ¿Te recuerdan cuando desaparecieron Luz y Fuerza del Centro y que 60,000 trabajadores se quedaron sin empleo? ¿Cuál fue las resoluciones que dio en su momento el Poder Judicial, la Suprema Corte? Decían que ellos sí tenían derecho al trabajo, pero no al trabajo en específico que ellos querían tener, ¿no? La respuesta podría ser la misma. Yo en lo personal creo que esta manipulación que hay en contra de un pequeño grupo, porque también considero que es un pequeño grupo, la gran mayoría de los empleados del Poder Judicial Federal ya quieren regresar a trabajar, consideran que efectivamente, ¿no?, saben que sus derechos no serán afectados, pero además se abre una gran posibilidad, Toño, Paco, para que muchos de estos actuarios, secretarios de acuerdos que nunca tuvieron la posibilidad por no tener un padrino o un familiar que fuera magistrado o ministro, pues puedan aspirar a ocupar estos puestos, ¿no?, que antes eran única y exclusivamente pues para una cofradía dorada de personajes, ¿no?, en su gran mayoría, no todos obviamente, pero en su gran mayoría, pues que eran familiares o protegidos de jueces, magistrados y ministros. Entonces, hoy que se abre la posibilidad de que se democratice el Poder Judicial, no solo federal, sino de todos los estados de la República, pues me parece que están molestos por la pérdida de privilegios un pequeño grupo que siempre manipuló y obtuvo beneficios de forma ilegal, irregular, y que además pues no va conforme a pues los nuevos estándares sociales que existen en nuestro país, ¿no? En donde si el pueblo es quien elige, pues ¿por qué no va a elegir a los representantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas? Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es de verdad el problema con todo esto? El problema es que, en primer lugar, están mal informados, están siendo manipulados. En segundo lugar, también son muy mediocres. Los tengo que decir con mucho respeto, ¿no? Hay mucha mediocridad, a pesar de que muchos de ellos son abogados, se negaron y se niegan a leer la iniciativa que ahora ya es reforma judicial y que especifica claramente que a ellos no les va a afectar en lo más mínimo. Sí, por supuesto, a los impartidores de justicia, pero no a ellos. Hay mucho de trasfondo y a mí lo que me consuela de este caso, de este tema en cuanto a un todo, es el actuar del pueblo y que verdaderamente vamos a tener la oportunidad de elegir a quien nosotros queramos como nuestros impartidores de justicia. Tú eres uno de los candidatos, César, y a mí me da eso, a mí un gusto impresionante. Por cierto, que te quiero decir que te sigue ganando mi jefazo, porque la semana pasada vamos a conocer cómo es que después de recibir sus análisis de la biopsia en estos momentos está libre de cáncer y pues, híjole, tienes que ganarle tú ahora al ser ministro de la Suprema Corte, ¿eh? Esa es la mejor noticia que pudimos tener, mi querido Toño. Fíjate, todo lo demás es banalidad. Hicimos una apuesta, tu padre y yo, en donde él iba a echar ganas para salir adelante de pues esta enfermedad, ¿no? Tan lamentable. Y que si él echaba ganas, íbamos a competir, yo le prometía que iba a ser candidato, ¿no?, para ser ministro de la Suprema Corte. Él ya cumplió, ahora yo voy en lo mío para poder cumplir la apuesta que hicimos tu padre y yo, y que la verdad es que me da muchísimo gusto saber que en este momento está libre de una enfermedad que, bueno, pues, en mi caso personal le costó la vida a mis dos abuelos, a mi abuela materna y a mi padre, ¿no?
Sí, vamos a seguir luchando por eso y yo quiero que sepas también, pues tienes nuestro apoyo. En el periodismo se vale hacer respaldos. Lo hace el New York Times, lo hace el Washington Post, que ya, por ejemplo, tienen a sus propios candidatos frente a las elecciones acá en los Estados Unidos, lo hace el Wall Street Journal. Y si lo hace el Wall Street Journal y el New York Times, ¿por qué chingados sin censura no lo va a hacer? Le damos nuestro respaldo al abogado Sal Gutiérrez Priego para que sea él ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo de verdad veo eso en un futuro cercano, lo vimos en la Feria Internacional del Libro, allá en el Zócalo, cómo es que la gente te recibe, no como abogado, abogado, César, César, sino como ministro, ministro, creo que se va a poder cumplir.